pronunciamiento del Movimiento Panamá Solidario frente a los despidos masivos de los y las trabajadoras y otras medidas de ataque contra el movimiento sindical. La Constitución Política de la República de Panamá, en su capítulo 3, referente al trabajo, consagra en su artículo 64: el trabajo es un derecho y un deber del individuo y, por lo tanto, el Estado se obliga a elaborar políticas económicas que aseguren el pleno empleo. Y tal sentido, al ser parte del Estado firmante de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, debe reconocer y defender todos los derechos fundamentales, como el derecho a la organización, el respeto y a la libertad sindical, como manda nuestra Constitución en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, y no convertirse en un perseguidor de los derechos y conquistas que han emanado de muchos años de lucha reivindicativas del movimiento sindical. El Movimiento Panamá Solidario, organización que aglutina diferentes sectores de la economía nacional, intelectuales, profesionales de todos los sectores y de la academia, estudiantes, campesinos y pueblos originarios, vemos con mucha preocupación la manera de cómo se está actuando y pretende seguir gobernando en un sector de la población, el empresarial. Es claro que existe una estrategia de socavar las estructuras sindicales y detener el avance de los trabajadores organizados, y para eso el gobierno empresarial de José Raúl Mulino, por intermedio de su Ministerio de Trabajo, han encaminado un ataque continuo a la estabilidad laboral. Prueba de esto son la cantidad de despidos masivos en empresas como Industria Láctea S.A., donde más de 200 trabajadores con antigüedad fueron secuestrados y coaccionados para renunciar y aceptar mutuos acuerdos, o si no, el despido de manera violenta, correteado después de su hora de salida, no permitiéndole el retiro de las empresas después de cumplir con sus labores. En otras palabras, una cacería contra los trabajadores. Todo esto se viene dando en medio de la discusión del proyecto 163, impuesta por José Raúl Mulino, quien además amenaza y actúa con cerrar cuentas bancarias a los sindicatos y perseguir a los dirigentes. Amenaza además con auditoría a los fondos del seguro educativo, restringiendo el derecho que tienen los sindicatos a la educación sindical. Sobre el seguro educativo. El seguro educativo ha sido un logro del movimiento sindical panameño, en la que se refiere capacitación sindical creada el 27 de julio de 1971 con el decreto de gabinete 168 en el gobierno de Torrijista. Llevamos 54 años de existencia, brindando una alta formación de calidad a los trabajadores que redundan el progreso y desarrollo nacional en el marco de las relaciones laborales con el sector empresarial, y como también constituyen el desarrollo económico del país. El impuesto llamado seguro educativo no solo llega a las organizaciones sindicales para la capacitación de esto en un 5%, también se benefician estos fondos la educación agropecuaria, capacitación, educación gremial docente, CERTV, educación cooperativa, formación profesional, programas de becas y préstamos educativos, la empresa privada con la formación dual, capacitación y educación continua y el recurso humano del sector privado. Además, financia la administración y la planilla del Instituto Nacional de Estudios Laborales, IPEL. Por represalias de Martinelli, por la descortesía que según él hizo a la OIT, ordenó en el 2010 una auditoría, el cual su ministra de Trabajo, Alma Cortés, promovió un proceso penal contra dirigentes sindicales por el uso del seguro educativo y el 5%. A pesar que la Contraloría había manifestado que no existe lesión patrimonial, hoy nuevamente el gobierno de José Raúl Mulino, desde una tribuna a la Contraloría, inicia un proceso de auditoría con el ánimo de subsanar y fortalecer los manuales, controles, sino más bien perseguir y intimidar a dirigentes sindicales. Nosotros no nos oponemos a esta auditoría, por el contrario, ayuda para mejorar. Ya estos informes que entregamos trimestralmente son auditados por los auditores de Mitradel, revisados y fiscalizados por la Contraloría, que finalmente autorizan el desembolso. En las últimas auditorías de la Contraloría, el 7 de mayo del 2010, se hicieron recomendaciones a Mitradel, entre ellas algunas:
contar con los manuales y procedimientos y reglamentación para el uso del manejo de estos recursos. 2. Implementar un sistema de informática consono con garantizar la confiabilidad de los controles de procesos y todos los procesos. 3. Creación de una unidad técnica de capacitación y evaluación para el personal que tramita los informes financieros. 4. Establecer un sistema de contabilidad sobre las transacciones y con un formato igual para entrega de los fondos y de los informes. Finalmente, queremos llamar la atención en lo siguiente: cuántas veces se ha auditado al IPEL y en todo que se benefician del financiamiento del 5% por las organizaciones sindicales, exclusivamente Cacería de Brujas. Panamá, 26 de febrero de 2025.